Bueno, muy buenas noches a los hermanos de la página Cela, Estudio Bíblico. Que Dios les bendiga a todos mis hermanos. Felicitarles por las transmisiones que han estado realizando, ¿no? Ahora estamos en el estudio de números, ¿no? Y hoy vamos a tocar el capítulo 7 y 8. Pero antes vamos a iniciar con una oración. Me dicen ahí si se escucha en los comentarios. ¿Sí? Vamos a iniciar con una oración al Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, por este tiempo, Señor, que nos permites estudiar tu palabra, Señor. Amado Padre, Señor, tu palabra, Señor, es una palabra viva, Señor. Amado Dios, aún en el libro de Números, Señor, podemos ver, Señor, que nos hablas a tus hijos, amado Dios, aún para este tiempo, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Guíanos a tu verdad, enséñanos, Señor, a vivir la vida cristiana. Que sea tu Espíritu Santo nos guiando, amado Dios. Te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre, Señor. Tú eres un Dios maravilloso, un Dios poderoso. Tú eres nuestro Salvador, amado Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Ayúdanos a poder estar atentos a las enseñanzas de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, que tu palabra, Señor, produzca fe en nosotros, Señor. Como dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, voy a bajar el volumen. Vamos a estudiar el libro, vamos a continuar con el capítulo 7 y 8 de Números, ¿no? Bueno, el capítulo 7 comienza con las ofrendas para la dedicación del altar, ¿no? Ustedes también en su casa pueden sacar su Biblia y juntamente podemos estudiar la palabra de Dios, ¿no? Bueno, en el capítulo 7, verso 1, habla sobre Moisés, ¿no? Cuando construyó el tabernáculo. Dice así la palabra: aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, ¿no? Habla de cómo Moisés, ¿no? Una vez ya culminado el tabernáculo, comenzó a consagrar, ¿no? Los utensilios, ¿no? Los instrumentos que servían en el tabernáculo, ¿no? Comenzó, dice, a ungir y a santificar, ¿no? Y en otra versión dice a consagrar, ¿no? Así como los instrumentos de Dios se consagraban en el Antiguo Testamento, ¿no? Para el servicio de Dios, así nosotros también somos llamados a consagrar nuestra vida al Señor. A consagrarnos cada día más, ¿no? Para el Señor, para su servicio, ¿no? Para su obra, para sus planes, ¿no? Y en el verso 2 vemos: entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas. ¿No? Nos habla que después de haber Moisés haber ungido los utensilios, dice que los príncipes, ¿no? De cada tribu de Israel, como sabemos que son 12 tribus, ¿no? Y cada uno de ellos dice que se unieron todos y comenzaron a traer ofrendas, dice, ¿no? En cantidad. Tales como ofrecieron, dice en el verso 3, 6 carros cubiertos, 12 bueyes, ¿no? Por cada una de las tribus. Por cada 2 príncipes un carro y cada uno un buey, ¿no? Un buey con carro.
con carretas en ese tiempo, ¿no? Y los ofrecieron delante del tabernáculo, ¿no? O sea, trajeron ofrendas, o sea, Dios no les había mandado, pero ellos lo trajeron, ¿no? Y tal vez, y Moisés dice en el verso 4, y Jehová habló a Moisés diciendo, ¿no? Tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión. O sea, ellos habían llevado las ofrendas a Moisés, ¿no? Y Dios le dijo, acéptales, ¿no? Porque van a ser para el servicio del tabernáculo, ¿no? Serán para el servicio del tabernáculo en el verso 5 de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio, ¿no? Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas, ¿no? Mira cómo es ese deseo del pueblo de Israel, ¿no? Al ver que se estaba inaugurando el tabernáculo, ellos decidieron voluntariamente llevar estas ofrendas, ¿no? Traerlas, ¿no? Es muy interesante esa palabra de ofrendar, es traer, ¿no? Acercar a Dios, ¿no? Su ofrenda, ¿no? Que Dios las aceptó. Dios no les había mandado, pero ellos tuvieron esa voluntad, ¿no? Y Dios le dijo, recíbeles, ¿no? Y les recibieron. ¿Y para qué eran? Eran para el servicio del tabernáculo. Para el servicio del tabernáculo. Y también para los levitas, que en ese tiempo eran los que servían en el tabernáculo, ¿no? Y bueno, Moisés dice que les aceptó, ¿no? Porque tal vez pienso que Moisés tal vez habrá estado dudoso, ¿no? Porque Moisés era un líder guiado por Dios, ¿no? Él no podía recibir algo que Dios no lo iba a aprobar. Y Dios le dijo, recíbeles, ¿no? Y vemos después en el verso 6, dice, ¿no? Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y les dio a los levitas, ¿no? 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón conforme a su ministerio, ¿no? Y en otra palabra, en otra versión menciona que les dio conforme a su necesidad. O sea, Moisés repartió las ofrendas a los levitas conforme a su necesidad, conforme al servicio que realizaban, porque dice que era conforme al ministerio que hacían, ¿no? Que realizaban, que se refiere a servicio, ¿no? Conforme a su necesidad. No sé, tal vez alguien tenía un ministerio más grande, ¿no? Un servicio más grande, tal vez otro no era más pequeño, les dio conforme a su necesidad, ¿no? ¿Cuántos creemos que Dios suple nuestras necesidades? Suple las necesidades del ministerio también. Sea pequeño o sea grande, Dios lo provee. Amén. Y entonces vemos que, en el verso 8 dice, ¿no? Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, ¿no? Pero los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Entonces vemos ya en el verso 10 que vuelven a traer ofrendas, pero esta vez eran los príncipes, dice en el verso 10, dice, y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido, ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar, ¿no? Otra vez se presentaron a traer ofrendas. Y verso 11 dice, y Jehová dijo a Moisés, ofrecerán su ofrenda un príncipe un día y otro príncipe otro día para la dedicación del altar, ¿no? Entonces dice que menciona que se juntaron los príncipes y Dios le dijo, está bien, van a presentar su ofrenda, pero van a ser uno por día, ¿no? O sea, de los 12 príncipes, uno iba a presentar cada día, o sea, iban a ser 12 días en que iban a presentar las ofrendas continuamente, ¿no? Los príncipes de Israel, que en ese tiempo eran los líderes de Israel, ¿no? Y bueno, menciona qué contenía estas ofrendas, ¿no? Dice, su ofrenda fue un plato, no, en el verso 12 menciona quién, porque la palabra no solamente dice, ofrecieron tales personas, lo menciona nombre por nombre,
y menciona qué fue lo que trajeron, ¿no? Dice así: y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 siglos de peso y un jarro de plata de 70 siglos, el siglo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 siglos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para holocausto. En el verso 16 dice: un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esto fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab, ¿no? O sea, vemos cómo Dios no es tan detallista que menciona el nombre de cada persona que ofreció sacrificio, ¿no? De cada príncipe de la tribu de Israel, ¿no? Como ya dije, eran 12 tribus y eran 12 días que se presentaron. Y no solamente los menciona, sino que dice qué fue lo que trajeron. Y es muy curioso que cada príncipe trajo lo mismo, ¿no? El primero dice que trajo una ofrenda, un plato de plata, dice, ¿no? De 130 siglos. Le trajeron también llenos de flor de harina y amasar, ¿no? Una cuchara de oro de 10 siglos llena de incienso. Le trajeron un becerro, un carnero y un cordero de 1 año para el holocausto, ¿no? Que era para quemar, el holocausto era para quemar los animales, ¿no? Como ofrenda a Dios. Y luego en el verso 16 dice: un macho cabrío para la expiación, ¿no? O sea, el macho cabrío significaba una ofrenda para expiación de los pecados, ¿no? Entonces, es curioso que cada príncipe presentaba eso, ¿no? Un macho cabrío, ¿no? Para expiar los pecados del pueblo de Israel, ¿no? Y cuánto sabemos que la ofrenda que Dios aceptó por la expiación de nuestros pecados lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que se ofreció como una ofrenda en sacrificio vivo, ¿no? Entregó su propia vida, su propia sangre, la derramó en la cruz para el perdón de nuestros pecados, ¿no? Para traernos salvación, ¿no? Y le damos gracias a Dios, ¿no? Por su obra, por su sacrificio. Entonces vemos como ellos presentaron también su ofrenda de expiación, que en ese tiempo Dios, les había explicado, ¿no? Que debían presentar un animal, ¿no? Ya sea un becerro o un carnero, un cordero, ¿no? Un animal, ¿no? Que representaba la vida de ellos, ¿no? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces el pecado les traía muerte y alguien tenía que morir por el pecado de esa persona, ¿no? Y en ese tiempo les llevaban un animalito y el animalito moría en lugar de esa persona, ¿no? Derramaba sangre y recién el pecado podía ser cubierto. Pero la sangre de Cristo no solamente cubre nuestros pecados, sino los limpia, ¿no? Los quita, nos perdona. Y vemos también que ellos presentaron una ofrenda de paz de 2 bueyes, dicen. De 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de 1 año, ¿no? Son prácticamente, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos, ¿no? O sea, serían como 17 animales que presentaban como ofrenda a Dios, ¿no? Por la paz, ofrendas de paz. Y luego dice, ¿no? De 1 año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab, ¿no? Que era de la tribu de Judá. Luego menciona en el verso 18: y el segundo día ofreció Natanael, hijo de Suar, príncipe de Isaacar, ¿no? De la tribu de Isaacar. Ofreció como su ofrenda un plato de plata de 130 siglos de peso
y un jarro de plata de 70 siglos al siglo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 siglos de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para holocausto, y un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz. Otra vez menciona 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar, ¿no? Ese fue el segundo día. Nos vemos cómo el pueblo de Israel era un pueblo que tenía esa mentalidad, ¿no? De ofrendar, ¿no? Si bien es cierto, tuvieron muchos errores, ¿no? Desobedecieron a Dios muchas veces, pero también sabían, ¿no? Acercarse a Dios, ¿no? Con ofrendas. Y es también en el Nuevo Testamento también nuestro Señor Jesucristo nos manda, ¿no? Nos dice, dad y se os dará, ¿no? Nos manda a ser dadivosos, ¿no? A dar nuestras ofrendas a Dios, ¿no? Así como la viuda pobre, ¿no? No tenía nada y dio dos blanquitas, ¿no? 2 monedas. Vemos cómo lo poco que tenían lo dieron al Señor, ¿no? Y eso también debería ser para nosotros, ¿no? Es un mandato del Señor, dad y se os dará, ¿no? O sea, nosotros al dar, ¿no? Nuestras ofrendas, la damos para el crecimiento de la obra de Dios, ¿no? Para que la obra de Dios avance. No solamente en la iglesia, sino también podemos ofrendar a las misiones, ¿no? A los misioneros que van, ¿no? Que van a predicar el evangelio a las etnias, a las naciones, ¿no? Podemos dar también nosotros, ofrendar, ¿no? Como dice la palabra, ¿no? Dad y se os dará. O sea, nosotros damos y ya no tienes por qué preocuparte. Dios te va a dar. Dad y se os dará, ¿no? El problema muchas veces es que nos cuesta dar. A veces no queremos dar todo porque decimos muchas veces, nos podemos excusar diciendo que no tengo, no me alcanza, ¿no? Y así impedimos que Dios nos bendiga más, ¿no? Pero cuando somos generosos, Dios nos bendice, Dios nos da, ¿no? Y Dios desea eso, ¿no? Que seamos un pueblo, una iglesia generosa, como la iglesia primitiva, que daba las misiones, que apoyaba en la obra de Dios al apóstol Pablo, ¿no? Y así la obra de Dios pueda avanzar, ¿no? Y los beneficiados somos nosotros, porque Dios nos bendice también. Y no solamente me refiero al diezmo, ¿no? El diezmo sí, es un mandato, pero también las ofrendas, ¿no? Son voluntarias. Y hay mucha necesidad, ¿no? En cuanto a las misiones. Y bueno, les animo que podamos dar al Señor, ¿no? Voluntariamente, de corazón, ¿no? Para que la obra de Dios avance, para que el reino de Dios se extienda y sea anunciado. Bueno, vamos a pasar al siguiente capítulo. El siguiente capítulo habla de Números 8. Números 8. Si lo tienen ahí. A ver, un momentito. Bueno, vemos que el capítulo 7 trata sobre las ofrendas. Y el capítulo 8
Bueno, en los primeros versos del 8, 1, 2, 3, 4, habla sobre Aarón enciende las lámparas. Pero ya en el verso 5 hasta el verso 26 habla sobre la consagración de los levitas, que también tiene que ver también con el capítulo 7, ¿no? Que menciona a los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran de la tribu de Leví, ¿no? Que eran consagrados para el servicio del Señor en el tabernáculo. El pueblo de Israel tenía 12 tribus, y de esos 12 Dios había dicho: no, sepárenme a la tribu de Leví, no, porque ellos no iban a tener herencia. Dios dijo: no, ellos no van a tener territorio, no van a tener herencia, porque Dios iba a ser su herencia, ¿no? Dijo: ellos van a ser mis siervos, ¿no? Me van a servir a mí, ¿no? Y bueno, de las ofrendas que se recolectaban, ¿no? Y de los sacrificios que se presentaban, ¿no? Una parte era para los levitas, ¿no? Que hoy en día podemos decir, ¿no? Que sí, en cierta forma nuestras ofrendas van a la iglesia a solventar los gastos de servicio, y también pues para los pastores, maestros, ¿no? Que se dedican a enseñar en la obra de Dios, como la palabra lo dice, ¿no? Que el obrero es digno de su salario, ¿no? Y vemos un ejemplo como los levitas también, que estaban al servicio de Dios, también recibían de parte de esas ofrendas que eran ofrecidas a Jehová, a Yahweh. De esas ofrendas ellos también recibían, ¿no? Para su sustento. Vemos como Dios no desampara a sus siervos, no desampara a los que le sirven. Consagración de los levitas en el verso 5. Dice: también Jehová habló a Moisés diciendo: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos, ¿no? Le dijo, ¿no? Dios le habló a Moisés, ¿no? Toma a los levitas, le dijo, y haz expiación por ellos, ¿no? Iba a expiar sus pecados de los levitas, ¿no? ¿Para qué? Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos y serán purificados, ¿no? Entonces lo manda cómo, de qué forma los van a purificar, dice. Luego tomaron un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y ofrecerá Aarón los levitas delante de Jehová una ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová, ¿no? O sea, Moisés los purificó, dice, ¿no? Los separó y purificó a los levitas, ¿no? Y en otra versión habla que los consagró, ¿no? Para que ellos se dedicaran al servicio de Dios. Y esta palabra dedicar también viene del hebreo, que quiere decir entregar, ¿no? Ellos entregaron su vida al servicio de Dios, ¿no? Es como en la iglesia, ¿no? Dios escogió, dice la palabra, ¿no? Pero también llamó a los 5 ministerios, ¿no? Que es el apóstol, el profeta, el pastor, el evangelista, el maestro, ¿no? Tal vez no lo dije en el orden correcto, pero son esos 5, ¿no? Que Dios los llamó, ¿para qué? Para que edifiquen la iglesia, ¿no? Para que edifiquen el cuerpo de Cristo. A través de las enseñanzas, ¿no? Les dio dones y talentos. Bueno, esos son los 5 ministerios, pero dentro de ellos también la iglesia, ¿no?
Los hermanos reciben dones y talentos para el servicio de Dios también, ¿no? Entonces ellos también fueron llamados para el servicio de Dios. Pero dice que se entregaron, es una entrega, ¿no?, de nuestras vidas al Señor, a su servicio, ¿no? Y no solamente son para los pastores, ¿no?, o para los líderes, sino todos como cristianos somos llamados a entregar nuestra vida a Dios, ¿no? Si somos discípulos de Cristo, somos llamados, como dice la palabra, ¿no? El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame, ¿no? Es un llamado, ¿no? Nuestro Señor nos dice, el que quiere ser mi discípulo, ¿no?, niéguese a sí mismo. Es una negación a nuestros propios deseos, pero para hacer la voluntad de Dios, ¿no?, para cumplir sus propósitos en nuestra vida. Y de igual manera los levitas también se entregaron al servicio de Dios, ¿no? Dios los había elegido, sí, pero ellos también se entregaron, ¿no? Y entre ellos, ¿quiénes estaban? Dice en el verso 16, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. O sea, Dios está que diga, ¿no?, que son dedicados, ellos son entregados para mí. Dios dice, ¿no?, son míos. Israel, en lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí, en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Y en el verso 17 dice, porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día que yo hería todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Entonces Dios les dice, no, ellos son míos, ¿no? Los primogénitos, ¿no? Los levitas son para mí, dice, ¿no? Y bueno, y cuando saben que Dios también nos llamó a nosotros, ¿no? En el libro de Efesios nos dice que Él nos predestinó, nos eligió, Él nos llamó, ¿no?, para que fuéramos hijos de Dios. Y en 1 de Juan 1:12 dice, no, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Cuán maravilloso es nuestro Dios, que nos eligió y nos llamó como hijos suyos, ¿no? Y somos de Dios, somos de Cristo. Y también vemos, ¿no?, como ellos dicen, no, son míos, dicen, ¿no?, los primogénitos. ¿Quiénes eran los primogénitos? Eran los primeros hijos, ¿no?, recién nacidos. Y también menciona, ¿no?, bueno, menciona a Egipto, ¿no?, cuando los egipcios fueron atacados por esa plaga, la última plaga que llegó a matar a todos los primogénitos de Egipto, ¿no? Pero como del pueblo de Israel nadie murió, ¿no?, porque Dios los protegía. Entonces Dios le dice, no, ellos son míos, ¿no? Y Dios no solamente quiere que nosotros les sirvamos, ¿no?, nosotros sus hijos, sino también nuestros hijos, nuestra generación, que sea dedicada para servir a Dios, ¿no? A veces es triste, muchas veces, que muchos padres están sirviendo al Señor, sí, pero sus hijos muchas veces están en el mundo, ¿no? Es muy triste ver eso. Pero la palabra de Dios nos dice, ¿no?, que Dios también quiere que nuestros hijos se salven, ¿no?, que nuestros hijos también les sirvan, que les sirvan a Dios. No solamente nosotros, sino como dicen Hechos, ¿no?, yo y mi casa serviremos a Jehová. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿no? Y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿no? Dios quiere que todos le sirvamos, pero para eso también, como padres, tenemos que interceder por nuestros hijos, orar por nuestros hijos, para que el Señor toque sus corazones, ¿no?, para que ellos se puedan convertir,
puedan servir a Dios, ¿no? Para que puedan estar bajo la cobertura, ¿no?, de la sangre de Cristo, para que la muerte no los pueda alcanzar, como le pasó a los egipcios, ¿no?, que sus hijos murieron porque no estaban bajo la cobertura de la sangre del Cordero, ¿no? Y sí, Dios no solamente quiere que nuestros hijos, no sé, estudien, trabajen, sino quiere que se salven, quiere que sirvan a Dios, ¿no? Y debemos orar por ello también. Y nosotros también, como levitas, como hijos de Dios, debemos consagrar nuestra vida a Dios, ¿no? Y entregarle nuestra vida al Señor. Bueno, hermanos, hasta aquí. Ya en el verso 24 menciona que Dios dijo, ¿no?, los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. ¿Ya? En el verso 25 dice, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Mira, qué interesante, ¿no?, que Dios le dice, ¿no?, a partir de los 25 me van a servir. Cuando llegan a las 50 ya no. Cuán importante es entregarle nuestra juventud al Señor para servirle, ¿no? Sé que muchas veces los jóvenes, pero no ustedes, otros jóvenes, dicen, no, yo soy joven para servir a Dios, mejor cuando esté viejito, ¿no? Ponen sus excusas, ¿no? Y bueno, podemos servirle al Señor desde nuestra juventud, ¿no? ¿Cuántos jóvenes hay en la página de Cela? Creo que la gran mayoría son jóvenes, ¿no? Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Bueno, vamos a hacer una oración de despedida. No quería ser tan largo, pero tenía que abarcar los 2 capítulos, ¿no? 7 y el 8. Bueno, hermanos, saludos al hermano Joel Claudio, que menciona, amén, los padres deben guiar a sus hijos por los caminos del Señor. Amén, hermano. Bueno, vamos a hacer una breve oración y nos despedimos. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, maravilloso eres tú, Señor. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos alienta, Señor, que nos fortalece, quien produce fe en nosotros. Te damos las gracias, precioso Dios, maravilloso Señor. Gracias por este tiempo. Ayúdanos a entregar nuestra vida a ti, Señor, a tu servicio, Señor, a tus planes, a tus propósitos, Señor. Que tú cumplas, Señor, tus propósitos en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos también a entregar nuestra vida, Señor, en ofrenda agradable a ti, Señor. No solo nuestra vida, nuestros bienes, Señor. Amado Dios, ayúdanos a ser generosos también, como mencionas en el capítulo 7, Señor. Y creemos que tú suplirás nuestras necesidades. Amado Dios, oramos también por los hermanos que no tienen trabajo, que tú puedas suplirles, Señor, es todopoderoso. Amado Señor, te damos las gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a entregarnos a ti, Señor. Nuestra vida y nuestros hijos, Señor, te servirán. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Dios les bendiga, jóvenes. Bendiciones. Amén.